Amén, amén. Y obviamente a todos los que estamos en el grupo, también estamos viendo la reunión que tenemos ahora. Es un privilegio, es un placer el poder estar con cada uno de ustedes a nivel nacional sirviendo, que podamos disfrutar más del Señor. Así que la palabra de hoy, el Señor realmente sea hablando porque nosotros somos en realidad siervos inútiles. Que Él sea el que difunde, distribuye y el que injerta toda su palabra y su ser en nosotros. Entonces, les invito a que podamos orar brevemente y digámosle al Señor Jesús: Señor Jesús, tú eres, Señor, la verdad y la vida. Señor, tú eres la palabra, el verbo hecho carne. Señor, tú eres la realidad y la verdad. Señor Jesús, tú como palabra viva, te pedimos que seas tú alumbrándonos en esta noche, que seas tú hablándonos, Señor, de una manera personal a cada uno de nosotros. Señor Jesús, que podamos ser instrumentos y canales de tu palabra, instrumentos de ti, Señor Jesús. Señor, tú eres el centro en esta reunión. Señor, sin ti nada somos, nada podemos, Señor, y somos inútiles. Señor, solo tú eres, Señor, lo único que da sentido a nuestras vidas. Señor Jesús, nos consagramos a ti y nos volvemos a ti. Oh, Señor Jesús, amén y amén. Amén. Jesús es el Señor. Les soy sincero, tengo un poco de problemas con el tema de hoy día porque es muy extenso en el sentido de que abarca casi toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es decir, desde la creación hasta la eternidad futura, incluso de eternidad pasada, eternidad futura, si se podría decir así, pero más que todo ahora vamos a esbozar de alguna manera, porque el tiempo no nos va a dar si es que quisiéramos detalladamente ver punto por punto, pero por lo menos lo que nos aconseja la lectura son 5 puntos importantes en el cual se desarrolla este tema. Aparte de que el tema en sí mismo también es profundo, si se podría llamar así, porque es la economía de Dios, la administración, el arreglo de Dios. En cuanto en la economía de Dios, muchas veces nosotros hemos escuchado que viene del griego oikonomía, ¿no? En el cual les voy a leer rápidamente un pequeño concepto, sé que ustedes o la mayoría saben, pero no está de más, que dice oikonomía, que primordialmente significa administración de una casa, manejo de una casa, arreglo y distribución o dispensación de riquezas, propiedades, asuntos, etcétera. En lo personal, a mí me gusta más la palabra dispensación, ¿no? Porque un dispensero o dispensar o la despensa, como así se le llama también, si ustedes van a la cocina, a los gaveteros de ahí arriba, los que tienen, o donde ustedes guardan su comida, esa es la despensa también llamada, ¿no? Si de alguna manera ustedes se dan cuenta, de alguna manera sí hay economía en nuestra casa, es decir, una administración, una dispensación. ¿Y de qué estamos hablando de distribuir o administrar? Estamos hablando de distribuir el alimento o en realidad algo que hay que distribuir. Aquí habla de asuntos, cosas, bienes, en la definición que les he hablado, ¿no? Eh, por eso habla de la administración. Esta administración tiene que ser repartida, tiene que ser bien, se puede decir, dado y recibido, ¿no? Pero la pregunta en realidad es, ¿qué es lo que se está distribuyendo? ¿Qué es lo que se está voy a usar una palabra secular que no me gusta mucho, pero que se está comerciando de alguna manera? Y nosotros sabemos que vamos a empezar con esto, que lo único real, tangible y sólido en este universo, que no tiene ni cambia por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia, es decir, que sigue siendo el mismo, es Dios. Por lo tanto, lo más importante que nosotros tenemos, si podremos llamarlo así, entre comillas, el bien más importante que tenemos es Dios. Dios es la verdad y este Dios quiere ser administrado, dispensado. Por eso me gusta más la palabra dispensado, como un alimento, es decir, hacia adentro de cada una de las personas y hacia adentro de nosotros. Hoy, en este momento, estamos cumpliendo con la economía de Dios al recibir su palabra de una manera viviente. Esta administración debe ser dada de una manera, esta administración nosotros lo vamos a llamar el plan, propósito de Dios o cómo Dios ha hecho que esto sea posible en la humanidad. Y por eso habla de el arreglo de Dios. El arreglo de Dios, nosotros podremos de repente decir que
algo se ha arruinado y por lo tanto hay que arreglarlo. No lo veamos de esa forma, lo veamos de una manera un poco, me gusta más en una materia que yo llevaba era contabilidad de costos. En costos realmente todo es planificado, es decir, hasta el desperdicio o desecho es debidamente contabilizado y debidamente, se podría decir, planificado, todo está calculado, hasta el desecho. Tanto así que se le llama merma en contabilidad de costos, ¿no? Así también en planificaciones financieras, estratégicas de empresas, en realidad se trata lo menos posible de andar a la deriva. Y obviamente cuando planificamos no quiere decir que todo nos va a salir 100% bien, sino que pueden haber posibilidades de que no nos vaya como quisiéramos perfectamente, ¿no? En cuanto a Dios no es así, obviamente para Dios está todo fríamente calculado, por lo tanto, hasta lo que pareciera ser negativo, hasta eso ya había estado planificado para Dios. Ahora me van a entender por qué les digo eso. En el punto número 1 hablamos de la creación de Dios. Ahí es donde yo les estaba mencionando que tenemos la verdad. Ustedes han escuchado hablar, y yo muchas veces he discutido en la universidad cuando estaba aquellos tiempos, ¿no? Con mis amigos, ¿no? Que siempre decían que todo es relativo, nadie tiene la verdad. Y de paso, todos argumentaban diciendo, ¿quién se puede creer dueño de la verdad? Alguien que se cree dueño de la verdad es muy arrogante, muy orgulloso, ellos decían, ¿no? Por lo tanto, todo es relativo y solo tienes tú tu verdad, yo tengo mi verdad y todos tienen su verdad propia según su realidad. Y yo pensaba y pareciera ser algo realmente como que posible, ¿no? Aceptar algo así. Pero yo decía, ¿pero acaso Dios no es absoluto? ¿Acaso Dios no decía, yo soy la verdad? ¿No? Yo soy la realidad. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos y creemos en absolutos, no creemos en relativos. Creemos que Dios es absoluto y por lo tanto, este Dios absoluto, creador del cielo y de la tierra, ha hecho los cielos, la tierra y al hombre. Es decir, ha hecho los cielos en primer lugar para la tierra. Luego ha hecho la tierra para el hombre. Es decir, si alguna vez igual nos decía, ¿acaso tú te crees el centro del mundo, de la tierra? Y yo les digo, sí, eres el centro de la tierra. Dios ha hecho los cielos para ti. Dios ha hecho los cielos para la tierra lo ha hecho para ti. Pero ¿qué crees? En Zacarías les invito a leer 12.1. Zacarías 12.1 dice, rápidamente, los que tengan su Biblia me acompañan. Zacarías 12.1 dice, es el penúltimo libro, por si acaso, de la Biblia, y dice, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Qué quiere decir esto? Que están los cielos y nos vamos concéntricamente acercando un poco más al centro, está la tierra, pero más adentro, más al centro de todo esto, de toda la tierra, está el hombre. ¿Qué te parece? El hombre se podría decir es el centro de toda esta tierra. Es algo maravilloso, por eso ahí tu importancia. El propósito de Dios es haberte creado y lo ha hecho todo por ti y para ti. Es decir, pero en Zacarías 12.1 dice que al centro, más al centro de todo el universo y de toda la tierra y del hombre, está el espíritu del hombre. Es ahí donde nosotros apuntamos, es ahí donde está el blanco del Señor, es ahí donde el Señor apunta, tu espíritu humano. Es decir, el espíritu humano como el centro de la creación de Dios. Ese es el punto romano número 1. El punto número romano 2 habla sobre el propósito de Dios. Es decir, que el espíritu humano ha sido creado para contener al propio Dios. Y así al tener el contenido, el hombre pueda llegar a ser el aumento de Dios y su reproducción. Por eso otra vez vamos a hablar de economía. Estamos hablando como por ejemplo en una fábrica, me gusta mucho este ejemplo, en una fábrica que se produce un auto último modelo, siempre hay un prototipo y este prototipo es el diseño primero o principal en el cual en base a ese se hacen las demás reproducciones en serie. Es decir, nuestro prototipo es Cristo. Cristo es el hombre perfecto. Cristo ha venido, es Dios hecho hombre que ha venido aquí a la tierra a sufrir
y a ejercer su ministerio durante 3 años y medio, morir en la cruz, pero no se ha quedado en la tumba solo muerto, sino que ha resucitado al tercer día. Al resucitar al tercer día, ha sido ascendido en el trono de Dios y se le ha dado toda la autoridad. Y al darle toda la autoridad, se ha hecho también el Espíritu, todo inclusivo, es decir, que todo te provee, todo lo que necesitas, este Espíritu te puede dar. Por eso es todo inclusivo, para entrar dentro de tu espíritu. Así, Cristo, el prototipo, el primogénito de la creación, ahora tiene muchos hermanos donde tú ahora estás siendo transformado, estás siendo nutrido, por eso dispensado con el mismo Cristo cada día, cada vez que tú invocas su nombre y lo disfrutas y lo buscas a Él como tu centro, entonces Cristo es reproducido. Y así Dios es aumentado, agrandado, reproducido aquí en la tierra. Por lo tanto, el hombre así se vuelve la ayuda idónea de Dios para expresarlo y representar su autoridad. Amén. ¿Por qué representar su autoridad? Dios hoy ha delegado su autoridad al hombre. Dios podría fácilmente, el Dios creador del cielo y de la tierra, no podría decir rápidamente, poner todas las cosas en orden, pero no. Él se ha confiado en alguien tan falto, tan débil, tan, no sé, se podría decir ignorante, ¿no? Que no sabe las cosas. En el hombre, en este hombre, se ha confiado para todo su propósito eterno. No cabe en nuestra mente cómo Dios ha podido hacer eso, pero lo ha hecho y lo ha hecho en ti y en mí. Así, Dios necesita una ayuda idónea para este propósito, que eres tú, somos nosotros, cada uno de nosotros. Así, perdón, alguien me está pidiendo el link de la reunión. Mil disculpas, es alguien. Ahorita vamos a pedir a alguien que le mande a mi esposa. Mil disculpas, ahorita he visto a alguien en mucho tiempo que se reúne y mis ojos han brillado de un hermano que me pide el link. Gracias al Señor. Mil disculpas, hermanos. Entonces, estábamos hablando que necesita una ayuda, te necesita a ti para expresar su autoridad, para aumentar y agrandar en esta tierra su propósito. Y ahí eres necesario tú. Y por último, dice vida y edificación como puntos esenciales de la meta de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en Génesis vemos la creación del hombre, ¿no? Y no solo la creación del hombre, sino que habla de la creación la edificación de la mujer. La mujer ha salido del costado del hombre, dice, pero antes el hombre había dormido. Al dormir, dice, Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre, dice, ¿no? Del costado del hombre. Pero en realidad la traducción original me gusta mucho, no es hizo, dice Dios edificó una mujer del costado del hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy Cristo, al haber muerto en la cruz, ha botado la vida, ha expulsado la vida, de tal manera que en el momento que de su costado, ustedes se acuerdan cuando la lanza ha tocado la piel de Jesús, ha salido sangre y agua, ¿no? El momento que ha muerto Jesús, ha engendrado la iglesia, la mujer, su ayuda idónea, amén. Entonces, en ese momento, esta mujer ha surgido, pero ahora necesita ser edificada en base a la vida de este Cristo. Cuando toma a Cristo como su centro, a Cristo como su todo, entonces realmente vemos que el propósito de Dios se puede hacer aquí en la tierra. Les invito a leer Efesios 5, porque cuando Adán despierta, ¿qué es lo primero que dice al ver a la mujer? ¿Qué es lo primero? Oh, he aquí, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Desde ahora será llamada varona, porque del varón fue tomado. Cuando Dios ahora ve a su iglesia, dice lo mismo. La iglesia es carne de mi carne, es hueso de mis huesos. Es decir, vuelve al mismo lugar de donde había sido tomada. Es decir, nuestro origen es Cristo, hermanos. Nuestro destino es Cristo. Nuestro medio es Cristo. Nunca va a dejar de ser Cristo, nuestro origen, nuestro medio y nuestro fin, hermanos. Por lo tanto, hoy Cristo lo es todo en nosotros. Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. ¿Qué te parece eso, hermano y hermana? Tú eres hueso de los huesos del Señor, de Dios mismo. Eres carne de su carne.
Entonces, gracias al Señor, ahí se ve la vida y obviamente la edificación donde Cristo es el centro. Ya estoy en el punto Romanos 3. ¿Qué hora es? Creo que tengo así todavía un poco de tiempo. Tengo 2 puntos Romanos más. Punto Romanos 3 es el arreglo de Dios. Ahí es donde les decía, pareciera ser que hay algo negativo, pero en esto negativo, en esto negativo, no es que, lucha, qué macana ha sido arruinado, sino que en esto aún esto ha ayudado a Dios a manifestar su economía. En primer lugar, vemos los primeros 2000 años, dice la era de la caída, desde Adán hasta Abraham. El primer paso, la caída de Adán. Voy a tratar de ir rápido en todo esto. Son 4 caídas: Adán, Caín, los ángeles caídos y por último la Torre de Babel. Vamos a tratar de ver estos 4 puntos rápidamente, que cada uno va en degradación peor, se podría decir, al anterior. El primer punto habla de la caída de Adán. El problema fundamental, y yo les voy a explicar rápidamente con este ejemplo, yo creo que me van a entender. Digamos que una mamá le dice a su hijo pequeño, le dice, no vas a comer o no vas a tomar de esta botella porque es veneno, ¿ya? Y se va la mamá y le deja al niño. El niño, entonces, incurre en 2 violaciones, se podría decir, o 2 tipos de consecuencias de sus actos. Uno, la desobediencia. ¿Por qué? Toma la botella que tiene veneno, ahí incurre en desobediencia o también rebelión. Pero lo segundo es que al tomar el veneno, ustedes saben qué pasa. Muere, ¿sí o no? ¿Cuál es más grave? ¿La desobediencia o el haber tomado el veneno? Yo les pregunto y les pongo tal vez en algo de razonamiento. Y yo les digo, obviamente, si ustedes son padres, va a ser mucho más doloroso perder a tu hijo, ¿no? No importa de alguna manera que te haya desobedecido, la cosa es que esté vivo, ¿no? Y que no muera. Entonces, si nos vemos en este ejemplo, lo más lamentable es que el niño haya muerto, ¿no? Más que el hijo haya desobedecido, es que haya tomado o experimentado el veneno. Entonces, hablamos lo mismo en cuanto a Adán. Muchas veces nosotros nos hemos enfocado solo en la desobediencia, ¿no? Que Dios le ha dicho que no, pero Adán lo ha hecho, ¿no? Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, la esencia de la desobediencia de Adán, del hombre, no es tanto la desobediencia, es más que al haber comido del árbol que no debería comer, ha sido introducido en él un veneno maligno y ha sido introducido, y eso ha sido mucho más grave porque ha llegado a ser uno con el hombre. ¿Y esto por qué ha surgido? Y yo aquí no me voy a poner por ahora, esto es mucho de hablar, pero no voy a poner si es la mujer o el hombre, sino voy a decir en términos generales. Les invito a leer rápidamente Isaías 54:5. Y esto es crucial, hermanos, para cada uno de nosotros. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Tu marido es tu hacedor. En este contexto donde te dice tu marido es tu hacedor, es que en este contexto es que tu marido te da provisión, te da protección, te da la dirección de qué es, de qué, dónde, y la guía, ¿no? La dirección y guía de dónde y cómo proceder. En este sentido, aquí hablamos nosotros que tu marido es tu hacedor, por eso digo, en un contexto dado, tu marido se aplica no solo a las hermanas, sino también a los hermanos. Hoy yo puedo decir que mi marido es Dios, es mi hacedor en este contexto de la Biblia. Por lo tanto, el primer error que había incurrido el hombre es haber no dependido de la guía de su marido, de su hacedor. Yo hablo en un sentido espiritual, ¿no? Es decir, Eva había salido de la cobertura de autoridad, de dirección, de protección, y por lo tanto se ha independizado. Y al independizarse y al salir de esa protección, lo primero que ha hecho es mente, ¿no? Su mente ha empezado a maquinar o a hablar. ¿Por qué? Porque la serpiente no ha venido
con engaño, entre comillas, ha venido con la misma palabra, y con la misma palabra le ha hecho dudar, y en la mente, al ser trabajada la mente, y esto nos ocurre a todos, viene luego te presento la fruta y dice que era dulce y codiciable a la vista. Ahí vienen los sentimientos. Luego de los sentimientos viene la voluntad. Sí, lo agarro, la tentación, y lo agarro y caigo en el pecado, ¿no? No sé si a ustedes les ha dado, y yo lo hablo por experiencia, de repente es un ejemplo rápido, en el cual se podría decir, miren, un celular, último modelo, más lo ves, pensando cómo lo pago, cómo ahorro, tengo ahorita sí tengo, pero voy a tener que sacrificar tal vez, no sé, esto, lo otro, una pensión, no sé, tal vez me puedo atrasar, no le digo a mis papás, no sé, y todas estas cosas. Y mientras más piensas, mente, más tu codicia, emoción, quiere aferrarse a ese celular, de repente último modelo, y por lo tanto tu voluntad, ¡pac!, agarra el celular. Eso pasa en las compras mayormente, ¿no? Así acciona, ¿no? Y en otras cosas también, ¿no? Eso es un ejemplo nada más rápidamente que les di. Que ahora es, wow, pucha, el tiempo pasa volando. Vamos a la segunda caída, y es mucho para hablar acerca de esto, pero esto quería priorizar. El que uno sale de la cobertura a la cabeza, de la dirección de Dios. ¿No te pasa eso? No nos pasa eso. Muchas veces decidimos, no sé, novios, parejas que no son del Señor, son del Señor, nosotros solos, o decidimos, tenemos tantas cosas y salimos de la cobertura del Señor en tantas otras cosas, no sé. Mucho para hablar, esto es otro mensaje, se puede decir, pero aquí vemos el segundo paso de la caída, va en más degradación. Antes el pecado o Satanás estaba externamente, pero en la segunda caída ya estaba dentro del hombre. Al estar dentro del hombre, es decir, Caín, dice que, esto es algo importante resaltar, Eva había engendrado un hijo y se le había prometido que de su descendencia había de nacer alguien que lo iba a poner en su lugar, esta serpiente, ¿no? Y en eso vemos que Eva ve a su hijo, a Caín, y le dice, wow, es Jehová, esta es la descendencia, ¿no? Pero en realidad no había sido así, ¿no? Y al verlo a Abel, ya se había decepcionado, pues, al ver a Caín, ¿no ve? Al verlo a Abel dice, esto es vanidad, ¿no? No es nada, ¿no? Al final, eso significa su nombre, sabían, Abel, ¿no? Vanidad, nada. Entonces, ¿por qué decimos que ya estaba dentro de Caín? Ya había trabajado dentro de él. ¿Por qué? Porque Caín, la caída en realidad de Caín es que él, en su lado bueno, bondadoso, él trabajaba la tierra y Abel cuidaba las ovejas. En su lado bueno, él creía que podía agradar a Dios. ¿Y cómo ha creído que podía agradar a Dios? Él agarrado del fruto de su esfuerzo, ¿no? De labrar la tierra, y había llevado ofrenda a Jehová. Pero dice que Jehová no había visto con agrado esa ofrenda. ¿Qué les parece eso? Parece injusto, ¿sí o no? Que mire con desagrado un esfuerzo tuyo, algo que tú te has rajado. Seguro a Caín ha estado de sol a sol, regando, no había agua, no sé. Y de ahí agarra tal vez los frutos y le da a Jehová y le dice, aquí está mi trabajo. Pero dice que Dios lo rechaza y le dice, no. Mientras tanto ve con agrado a Abel y a su ofrenda, que era una oveja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nosotros nos queremos acercar a Dios a nuestro modo, a nuestra manera. Es más, queremos o tratamos de chantajear nuestra conciencia diciendo, Dios, déjame hacer esto y te voy a hacer esto, no hacer tantas cosas. Y con nuestro esfuerzo propio, obviamente Dios no lo va a aceptar. Y lo que ha pasado en consecuencia, ha decaído el rostro de Caín. Y ahí es donde Satanás, que ya estaba adentro, había lucubrado pensamientos en el cual Dios se acerca, él ve la misericordia de Dios, no le dice directamente qué ha pasado, se acerca y le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿No? Y le dice Dios, no está el pecado o Satanás en la puerta, ahorita está Satanás en la puerta. Si tú lo rechazas, vas a vencerlo, pero si le abres la puerta, ahí va a ser tu perdición, le dice Dios, ¿no? En el versículo 6, si no me equivoco. Entonces, ahí es donde él no hace caso en la primera advertencia y llega tanto a airarse que él, uno, ha creado el hacer las cosas, agradar a Dios por su propio esfuerzo o por su bondadoso lado, y dos, ha tratado se puede reemplazar lo que Dios quería realmente para su adoración con la religión, ¿no? Ahí vemos la otra caída, ¿no? Y obviamente no estoy hablando mal de la religión es muy buena, pero la religión, si no viene con un Dios vivo,
con Cristo como su centro, con Dios, entonces en realidad la religión llega a ser vana, llega a ser un espejismo, una sombra del verdadero Dios. Y por lo tanto, Dios por eso ha mirado a la ofrenda de Abel con agrado, porque era como se le había predicado el Evangelio. Adán y Eva le han predicado el Evangelio a Abel. Ustedes sabían, y a Caín les ha dicho, Dios nos ha hecho ropas de oveja, y ha habido derramamiento de sangre. Ese cordero es el que nos ha cubierto. Eso es lo que tipificaba. Entonces le habían predicado, pero ellos no habían hecho conforme a la predicación del Evangelio de sus padres. Caín no lo había hecho, pero Abel en cambio sí ha ofrendado un cordero, la sangre derramada que posteriormente con los judíos se había hecho. Entonces ahí vemos que Caín había matado a su hermano. Muchas vemos cómo es cuando Satanás se hace uno con el hombre, llega a enojarse, a airarse, llega a matar al hombre, y más aún, Dios le da otra oportunidad, ni siquiera va y le da juicio de muerte, le dice, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está tu hermano? Le pregunta, le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y al decirle eso, se va errante, dice. Y ¿saben qué es lo interesante? Que Caín construye una ciudad, dice, una de las primeras ciudades, y ahí empieza a crear la cultura humana. En la cultura humana él reemplaza todo lo que Dios antes era para el hombre con todas las cosas que podrían ser reemplazadas: alegría, borrachera, por ejemplo, no sé, con vino, o flauta, es inventada los primeros instrumentos con los hijos de Caín, la seguridad, los lanzas, ¿no? El herrero ha sido el hijo de Caín. Luego ha creado las ciudades. ¿Por qué fortificadas? Porque ya no tenía seguridad en sí mismo, porque Dios ya le había abandonado. Y se aleja completamente de Dios y toma su propio camino. Al tomar su propio camino, él había realmente ido y había sido uno con Satanás, y se había ido a otro lugar, donde claramente nosotros vemos que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién ha dicho eso? Jesús. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros acaso no tomamos nuestros propios caminos. Muchas veces se nos dice, no, no hagas eso, o ese no es el camino correcto. A veces tú leyendo la palabra no lees, esto no es correcto. Entonces, pero tú, y como ven, Dios a Caín le ha dicho, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué? ¿Dónde está tu hermano? No ha ido con juicio, ha ido con misericordia. Muchas veces el Señor viene a nuestras vidas de la misma manera, instando, diciéndonos, ¿qué ha pasado, hijo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás andando por ese camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces Caín había elegido su propio camino, y en su propio camino había reemplazado todo lo que Dios era para el hombre con otras cosas. ¿Acaso no nos ha pasado eso alguna vez? Reemplazamos a Dios con tantas cosas que elegimos nuestro propio camino, y al final el camino del hombre son camino de muerte y de perdición. Sus propios caminos y su propia sabiduría y sus propios bien al final llega a ser una enredadera para el propio hombre. Por eso, ¿acaso no es mejor confiar en nuestro Señor? Porque ya hemos empezado diciendo, Él es la verdad, Él es lo sólido. Amén. Voy en la otra caída. Es la fornicación de los ángeles caídos con las hijas de los hombres. Esto es aún mucho más perverso, porque el hombre había llegado a ser tanto uno con Satanás que habían abierto su ser a los demonios, a los ángeles caídos que estaban en los aires. Y al abrirse tanto a los ángeles caídos, el hombre había llegado a ser uno con ellos. Y hay aquí algo importante que recalcar, más que, bueno, que va obviamente relacionado en esto, es que dice que los ángeles, al ver hermosas a las mujeres de los hombres, habían tomado para ellos mujeres. Esto habla del matrimonio. El matrimonio para nosotros, ¿qué es lo único que desde el huerto del paraíso de Dios ha salido de ahí? Porque todo se ha quedado dentro y nada ha salido del huerto del paraíso de Dios. Y aún hasta nuestros tiempos, desde el paraíso lo tenemos, lo único es el matrimonio. El matrimonio. Dios había creado a Abraham y Eva, y ese matrimonio había salido del huerto de Edén, que había sido originado ahí en el paraíso. Por lo tanto, lo que vemos es que Satanás ha querido degradar lo que es el matrimonio, hombre y mujer, y ha tomado ángeles malignos para ser uno con la humanidad. Había mezclado tanto esto que Satanás había querido degradar esta unión familiar, y aún hasta ahora en nuestros tiempos es lo que más está siendo atacado, la familia, el hogar. Y ahí vemos donde en Judas, versículos 6 y 7, los que tengan pueden seguir, les dice que habían salido de sus moradas para ir
justo a degradar la familia, y esas mismas costumbres han tomado los hombres, dice, los hombres, ese ejemplo para Sodoma y Gomorra. Entonces, por eso Dios en Sodoma y Gomorra, al tomar ese ejemplo de los ángeles para degradar la familia, la unión familiar, entonces ha tenido Dios que ejercer un juicio contra Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas para volver a lo que es normal. Lo mismo con estos ángeles caídos. Al final, el producto de esta unión han sido los nefilis o los gigantes, que los griegos, si ustedes se pueden hablar, le llaman los dioses del Olimpo, ¿no? Entonces, Dios ha tenido que ejecutar juicio también contra ellos, porque dice que el hombre había llegado a ser solo carne y los designios de su corazón eran de solamente el mal. Todo lo que hacía su corazón era pensar en el mal, su mente en el mal. Tanto era así que su unicidad con Satanás había sido tanto que el juicio de Dios ha tenido que llegar para frenar todo ese caos. En la cuarta caída, que es mucho más grave, creo que ya no me va a dar tiempo a lo demás, por el tiempo, ahorita me van a chatear los jefes me dicen hasta qué hora tengo en el chat del WhatsApp. Entonces, en la Torre de Babel, que es la cuarta caída, no podemos llamarle caída, sino realmente es una rebelión directa y descarada contra Dios. Tan descarada es que el hombre dice que se casaba, comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento. Y en esta torre dice que habían propuesto todos a una construir una torre para poner su propio nombre ahí. Y al hacer eso realmente estaban diciendo que Dios era totalmente innecesario. Dios no tenía lugar en esa ciudad. Eso estaban diciendo, que no tenía. Gracias, jefe. Ahorita viste el WhatsApp, mil disculpas. Entonces dice que Dios no tenía cabida ni lugar en esta ciudad, en Babel, en Babilonia posteriormente. No era bienvenido, que Dios, que el hombre era suficiente, autosuficiente, autocomplaciente, y que no necesitaba nada más que solo al hombre para satisfacer sus necesidades, sus deseos y todo lo demás. Y por eso han empezado a construir una torre que era el monumento del designio de su corazón, que representaba que realmente ellos podían edificar lo que ellos quisieran y podían llegar a donde ellos quisieran llegar. Por lo tanto, en nuestros tiempos actuales también está siendo edificada la misma torre, ustedes sabían. Y no voy más allá, ustedes basta de rumear los mensajes que el hermano Pedro, Don, el hermano Miguel Mar, hermano Esdras están compartiendo, y realmente es lo mismo. Yo les doy una pauta más. Por ejemplo, hay una corriente filosófica en la cual las grandes corporaciones están muy metidas, Google, Facebook, por ejemplo, los CEOs de esas empresas están bien metidos, que es la filosofía transhumanista. Ustedes sabían eso, ustedes van a buscar, pero muy levemente, no es necesario que vayan más allá. Nosotros necesitamos la palabra, la Biblia. Pero es bien interesantes. 3 postulados que enuncia el transhumanismo. Postulado número 1, superinteligencia. Postulado número 2, vida eterna con modificación genética. Ya lo están haciendo con ratas de laboratorio, en el cual han podido darles más vida de lo normal. Y punto número 3, felicidad plena. ¡Wow! ¡Qué arrogancia! ¿Sí o no? Y eso, al final, ¿qué es? Si yo te doy superinteligencia, es decir, omnisciencia en pocas palabras. Superinteligencia es omnisciencia, todo lo puedes llegar a saber. 2, vida eterna, nunca puedas llegar a morir. Con la tecnología lo quieren llegar a hacer, no sé, no creo que lo puedan llegar a hacer. El Señor va a volver antes. Y 3, felicidad plena, es decir, tú te sientas pleno. Al final hay que definir para ellos qué es felicidad, ¿no? Pero estos 3 postulados, ¿qué te dan a entender? Que el hombre está buscando hoy ser Dios, ser iguales a Dios. Y obviamente el transhumanismo o estos postulados no creen en Dios, son ateos rotundos. Dios no existe, obviamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos dicen, tú eres Dios, nosotros vamos a llegar a ser Dios. Y con esta tecnología aún no ha sido demostrada, pero en teoría sí se puede llegar a ser. ¡Wow! Esa es la soberbia que ahora en este tiempo se está haciendo. Ese es el postulado principal. Google, ¿acaso es una empresa antigua? No, es la más moderna y tecnológica hoy en este tiempo, ¿no? Facebook, ¿sí o no?
Entonces, perdonen que les haya dado este tip, no va mucho al caso, pero lo que les quería dar a notar es que realmente la humanidad está yendo está edificando esta torre de Babel. Están sacando a Dios, su palabra, su ley, su marco que realmente refrena al hombre a sus caminos. Están sacando totalmente para reemplazarlo por ellos mismos. Y esto realmente es decadencia total. Por eso es una rebelión completa contra Dios. Y al final vamos a ver después en esta misma lección, es que el hombre llega a tanta arrogancia, a tanto orgullo y a tanta soberbia que cree realmente, o sea, literalmente y físicamente, que puede llegar a combatir contra Dios. Es decir, ahí está el Armagedón donde Cristo viene con sus santos vencedores y lucha contra ellos. Y yo alguna vez en un jueves les había dicho, realmente la tecnología avanza, bombas atómicas, todo eso, mientras el hombre va a tratar de luchar contra Dios, con bombas, con, no sé, drones, no sé, tanta tecnología armamentística bélica que pueda llegar a inventar, no sé. Mientras el hombre va a tratar de luchar contra Dios con eso, ¿saben con qué Dios va a luchar? Es algo bien interesante. ¿Con qué va a luchar Dios? Con la palabra de su boca. Amén. Con la palabra de poder de su boca. Por eso es necesario, hermanos, que esta palabra, que es la fe objetiva, sea introducida dentro de nosotros como fe subjetiva. Y esta palabra trabajada y hecha real en nosotros, actúa en nuestro vivir diario, aquí y ahora, y hace que retornemos al centro, a Cristo mismo, a nuestro espíritu, ¿no? Donde es y ha empezado todo. Cristo en nosotros como palabra de verdad es lo que ahora nosotros necesitamos. Primero buscar y luego difundir, predicar la palabra a las demás personas. Porque hoy el mundo está yendo descaradamente en contra de Dios. Y por lo tanto a estos 4 caídas, la última rebelión, se le llama la era de la carne. Me hubiera gustado, quería difundir ahí el gráfico que tiene el libro, se los vamos a mandar en el WhatsApp, pero muy interesante. Habla de las dispensaciones del principio hasta el final de nuestros tiempos, ¿no? Y por eso lo voy a tratar de hacer bien rápido, en el cual los segundos 2000 años habla de la era del alma. Voy a ser muy rápido en esto, me basta, he gastado mucho tiempo en esto, pero empieza con el llamamiento de Abraham. Después de haberles contado de tanta degradación del hombre, tanta osadía y tanta soberbia, que hasta ahora en nuestros tiempos se está viendo, hay se puede decir, una salvación o un llamamiento entre toda esa degradación, entre toda esa decadencia que se está dando hoy en nuestros tiempos, surge el llamamiento de Abraham, el llamamiento tuyo. Dios hoy, en este momento, te está llamando, te quiere formar parte de su ejército, parte de su propósito, de su economía, de su dispensar. Y tú eres parte de eso. Y ahí está el llamamiento de Abraham, donde le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y obviamente el lugar que le iba a mostrar a Abraham era la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán era la tierra prometida. Para nosotros hoy la tierra de Canaán es Cristo. Y no voy a cansarme de decirles eso, es Cristo. Cuando ustedes disfrutan de Cristo, ustedes están en la tierra prometida donde fluye leche y miel. Obviamente en medio de problemas, en medio de situaciones, en medio de confusiones, en medio de tantas cosas que pasamos como humanos, que nos perfeccionan a la fe. Entonces, todo esto es experimentado internamente en Cristo. Dice, puede todo acabar. Hay un himno que dice, puede todo acabar, solo no puedo estar sin Jesús. Dice, aunque no importa dónde viva yo, ya sea en choza, ya sea en mansión, ya sea en el desierto o en vergel, si está Jesús, mi gozo es Él. Si tú encuentras a Jesús, no importa en la situación en la que tú te encuentres, no importa si tú estés bien o estés mal, no importa si estés en conflicto, en aflicción, no importa si estés en alegría o en tristeza, si está Jesús, ese es tu descanso, tu verdadero descanso. Amén. Abraham ha sido llamado a Cristo mismo, al descanso, es decir, Cristo agarrado para nosotros. No dejemos de invocar su nombre. Pero, ¿qué había pasado en Canaán, en la tierra prometida? Habían sido tentados porque había habido una gran hambruna
en la tierra prometida, ¿quién lo diría? Y dice que Abraham, Isaac y Jacob habían, justo los tres, no sé de cómo, el mismo error, habían buscado provisión, ¿no? Para ellos. ¿Y cuál ha sido la provisión? Habían bajado y descendido a Egipto, cuando obviamente Dios podría haber sido su alimento, su porción y su suplemento, pero habían decidido descender, bajar a Egipto. Y ahí les digo, no nos pasa muchas veces que hemos disfrutado a este Cristo como nuestro todo, lo hemos llegado a amar. Acordate ese día que el Señor te ha conquistado, que te ha tocado tu corazón y que realmente tú has derramado lágrimas por Él, pero con el transcurrir del tiempo parecía que tú te has sentido seco y no ha habido nada que te estaba tratando de llenar. Habiendo experimentado al Dios de los ejércitos, aún así has buscado esa provisión en otro lugar, has descendido a Egipto. Gracias al Señor, porque Él tiene misericordia. Tiene misericordia porque Él nunca te ha dejado solo o sola, nunca te ha desamparado, porque su mano siempre ha estado sosteniéndote ahí. Él ha dejado que tú tomes tus decisiones. Él nunca va a violar tu libre albedrío. Él siempre va a esperar que tú tomes la decisión propia de buscarlo a Él y crezca tu fe en Él. Porque al descender a Egipto, dice que eran bien tratados, sí, como inclusive como príncipes de Dios, reconocidos, pero llega un punto en el que Egipto ya no los ha reconocido así, como príncipes o como emisarios de Dios. Habían llegado a ser tanto uno con los egipcios, tan mezclados con los egipcios, que más bien el rey había dicho, ¿quiénes son estos? Un rey había llegado y había dicho, estos no son nadie, estos son, nosotros somos egipcios, ¿qué están haciendo ellos? Comiendo nuestra comida, bebiendo nuestra bebida, arando nuestra tierra. Ah, más bien vengan, que hagan, que hagan, perdón, que hagan, ya se me va el tiempo, creo, perdón, y que hagan, que sean nuestros esclavos, los he esclavizado. Al final, joven, el mundo te esclaviza. Los deleites, los placeres, todo lo que te reemplaza a Dios, te esclavizan. Y van a llegar a no solo esclavizarte, sino van a llegar a ser sufrimiento para ti. Porque el pueblo al final solo ha sufrido, ha sido esclavizado y ha sido tomado en poco o en nada. El mundo te devalúa, te masifica, no te toma en cuenta. Al final eres uno más del montón. Por eso tanto llegan todos a querer surgir de sus pequeñas sociedades, ¿no? Creadas, moda, música, gamers, K-pop, no sé, tantas cosas, ustedes saben, tantas cosas, pero al final nunca surges, porque al final sigues siendo uno del montón. Al final el mundo te devalúa, te degrada y no te da la posición real y te engaña tanto que al final llegas a creer que tú no eres nada y que no vales nada y que solo eres un número más. Pero en Cristo tú tienes tu nombre, tienes realeza, tienes tu cetro, tienes tu corona guardada para ti, corona de vida guardada para aquellos que lo esperan. Tú eres llamado por el nombre. Aquí dice llamamiento de Abraham. En la Biblia también dice llamamiento de Esteban, llamamiento de Daniel, llamamiento. Ahí está Nicole. Ahí está el llamamiento. Dios te llama por el nombre y te trata y te conduce personalmente a ti en medio de la iglesia donde estamos cada uno de nosotros reunidos. Pero lamentablemente este pueblo había caído otra vez en degradación, había sido liberado, pero la ley, habían creído que ellos podían por sus fuerzas hacer las cosas de Dios, pero no se puede hacer nada de Dios sin Dios. Es decir, Dios es tu centro, tu fortaleza. Tú necesitas la vida de la iglesia, tú necesitas estas reuniones, tú necesitas la palabra, tú necesitas la oración. Él es tu fuerza, por lo tanto necesitamos estar juntos, unidos en el Señor. Creo que ya me he pasado de tiempo, ¿no, Samu o Wilmer? Hola, ¿están ahí? Hasta que me respondan. Voy a seguir rápidamente. Con esto voy terminando. Esta es la era interesante e importante. El hermano Pedro decía, hoy Satanás, ustedes ven, tiene el dominio de la política, la economía y la cultura. Totalmente. En ese sentido, no es necesario ir en contra de eso, más bien
Es mejor más bien hoy estar del lado de algo misterioso que está operando, que todavía no se está manifestando, que es la iglesia. La iglesia hoy, a la par del mundo, de Satanás. Ustedes han visto cómo el mundo está. Parece que está yendo cada vez peor. Las leyes, las normas, la moral, no sé, lo que antes parecía ser elevado, ahora está siendo degradado a tal punto que parece que todo está abriendo camino al hombre de iniquidad, al hombre de pecado, el anticristo. Parece que realmente todo está, una autopista grande para él está siendo dada, ¿no? Pero realmente a la par de todo esto, del poderío de Satanás, a la par, misteriosamente y ocultamente está obrando la iglesia, los vencedores. Los vencedores, al tener a Cristo como su centro, hoy en este momento, con su palabra y difundiéndola a las personas, lo están deteniendo, por una parte, con su palabra, pero dos, están haciendo que, de alguna manera, crezcan, maduren, que es la etapa de la iglesia, que en un momento dado, como pipoca, van a ser manifestados. Y ahí van a decir, wow, pero ¿acaso tú no estabas a mi lado? Y parecías un hombre tan normal, una mujer tan normal, tan débil, con tantos problemas, pero siempre invocando su nombre. Ahora, ¿cómo veo que tu palabra tiene autoridad, tiene poder, tienes realmente por eso, cuando los vencedores surjan, Dios les va a dar la autoridad, les va a dar la realeza a estos vencedores que estén hasta el final. La iglesia hoy es importante en este momento. Nunca vamos a poder ser vencedores sin la iglesia. La iglesia es el medio para eso. Por lo tanto, necesitamos reunirnos. Por eso dice la Biblia que desechemos toda amargura, que desechemos toda gritería, que desechemos todo enojo. Muchas veces, hermanos, de la vida de la iglesia nos han decepcionado. Yo de repente alguna vez he sido un causante de enojo de alguno de ustedes, o ustedes de alguno de otros. Pero ¿qué tal en la vida de la iglesia hoy? Realmente ser esas personas de hojas en blancos y como jóvenes del Señor, solo poner nuestra mira en ser esos vencedores que el Señor hoy necesita. Pero la iglesia, ojo, es importante y necesario. Sin la iglesia no vamos a poder ser esos vencedores. Hoy necesitamos ser activos, vivir la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia está cuando nosotros tenemos comunión íntima con el Señor, con la palabra, con los hermanos. No salirnos de la comunión, sino más bien buscarla y disfrutarla. Amén. Ya con esto termino. Y ahí, y creo que ya adelantado, es una vez que vengan los vencedores, viene el tribunal de Cristo, bajan los vencedores, va a ser el Armagedón. Una vez que viene el Armagedón, Cristo no es aún arrojado al infierno, solo es encarcelado nada más por un tiempo que son 1000 años, que es lo que dura las fiestas del Cordero. En ese tiempo de encarcelamiento, las naciones y los vencedores, los judíos, son encargados de la adoración a Dios. Los vencedores son uno y disfrutan de la porción especial con Cristo, pero después de los 1000 años, Satanás es liberado y otra vez instiga, como siempre desde el principio ha sido engañador, a los hombres o a las naciones a rebelarse contra Dios. Hay hombres, las naciones, ojo, no son cristianos, no son vencedores. Las naciones son el pueblo simplemente que han sido recibidos en este ambiente, pero que no han recibido a Cristo. Las naciones son engañadas, y al ser engañadas, obviamente, otra vez se rebelan contra el Señor, y ahí viene finalmente la nueva Jerusalén, o la eternidad futura. Y en la eternidad futura están los vencedores, los judíos, y otra vez las naciones que no se han rebelado y han sido uno con Satanás. Ahí es arrojado Satanás al infierno con sus ángeles caídos para siempre. Y obviamente nosotros, el infierno solo ha sido hecho para Satanás y sus ángeles caídos, sus seguidores, para nadie más. Pero lamentablemente el hombre puede llegar a ser parte del infierno, de ese lugar, por los engaños de Satanás, porque Satanás no se quiere ir solo. No quiere llevar, no quiere estar solo, sino quiere llevar a la mayor cantidad de personas ahí. Por eso es necesario que nosotros prediquemos, que cuando las personas invoquen el nombre del Señor, reciban a Cristo en su corazón, ellos no experimenten
ese juicio que no es para ellos, que es solo para Satanás, sino que ellos sean salvos. Eso está en tus manos, en tu palabra, en tu hablar. Amén. Jesús es el Señor. Mil disculpas por haberme extendido. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, agradecemos, ¿no? Señor Jesús, gracias al Señor por la palabra, ¿no? Que nos ha dado esta noche, ¿no? Señor Jesús, una palabra ciertamente preciosa. Agradecemos a nuestro hermano Gary, ¿no? Señor Jesús, muchas gracias, hermano, ¿no? Señor Jesús, quisiéramos que se extienda, ¿no? Hasta más tarde incluso. Al Señor Jesús, ¿no? A veces el tiempo apremia, ¿no? Mas, Señor Jesús, gracias al Señor, hermanos, ¿no? En esta parte, ¿no? Vamos a finalizar, queridos jóvenes, ¿no? Con la transmisión en Facebook. Amén. Si tú estás mirando en este momento por Facebook, tú que deberías estar acá, ¿no? En la reunión en Zoom, yo te animo a que vengas, ¿no? Dale ahí al clic en los grupos, ¿no? Se ha mandado el link para la reunión de Zoom, porque ahora se viene, ¿eh? Una, una actividad muy preciosa para cada uno, más va a ser aquí interno, así que te animamos a que puedas, ¿no? Ingresar. Y Señor Jesús, a todos los que también nos han estado viendo a través de Facebook, les agradecemos mucho por haber estado junto con nosotros, acompañarnos. Los esperamos en una otra oportunidad, ¿no? Señor Jesús, para poder estar disfrutando juntos de la palabra de Dios. Amén. Jesús es nuestro Señor.